los pacientes están respirando por encima de estos valores, encima de 20, ¿no? El incremento del trabajo respiratorio que genera presiones negativas intensas en el espacio pleural se va a traducir en retracciones de la musculatura intercostal, y eso recibe el nombre de tirajes intercostal y tiraje múltiple. Igualmente en la nariz, han visto durante la inspiración trabajosa, el paciente puede tener movimiento de las alas de la nariz y eso se llama aleteo nasal. Cuando hay un aumento del trabajo respiratorio y de la demanda respiratoria, se pone en juego también los músculos respiratorios accesorios, ¿no? El escaleno, el trapecio, etcétera, y eso también determina la presencia de retracciones supraclaviculares e infraclaviculares. Asociado a eso, tenemos obviamente la manifestación emocional del paciente, que siente que se ahoga, ¿no? Que se traduce por intranquilidad, ansiedad, tensión. Una vez que hemos precisado la disnea, es necesario cuantificarla, ¿no? Entonces, para la cuantificación tenemos 3 escalas, solamente como referencia, la escala de Borg, que es muy compleja la escala de Borg, así que nosotros no la utilizamos. Las 2 escalas que corrientemente van a ver ustedes es la escala 2 de la British Medical Council, ¿no es cierto?, que tiene aplicación para el aparato respiratorio, pero con más frecuencia se aplica al aparato cardiovascular. Nosotros lo que utilizamos más es la escala clásica, es la más utilizada, que determina, ¿no?, pues se llama la disnea de acuerdo al grado de actividad física. Pero también al lado de la disnea relacionada con la actividad física, tenemos otras disneas relacionadas con la posición del paciente. De ahí que la disnea, entonces, podemos diferenciar en disnea de esfuerzo y disneas posicionales. Cuando hablamos de disnea de esfuerzo, estamos refiriendo a la cantidad de ejercicio que requiere el paciente para sentir esta respiración, esta respiración difícil, esta respiración insuficiente. Y desde ese punto de vista, ¿no?, se puede clasificar en una disnea de gran esfuerzo, de mediano esfuerzo, de pequeño esfuerzo y disnea de reposo. Ahora, dependiendo del tipo de patología, especialmente si es una patología que está progresando en el pulmón, van a ver ustedes que la disnea va a ir avanzando en el tiempo de gran, mediano, pequeño, hasta la disnea de reposo, y eso debe ser tranquilamente descubierta con un interrogatorio apropiado. La evolución cronológica de la disnea, obviamente, es muy importante en ese sentido. Igualmente, cuando vemos que el paciente tiene dificultades en una posición determinada, vamos a determinar que la disnea puede presentarse y obligar al paciente a adoptar determinado tipo de posiciones. Dentro de ellas vamos a tener la ortopnea, la trepopnea, la platipnea y un tipo especial de disnea llamada la disnea paroxística nocturna. Hablemos de la disnea de esfuerzo, ¿no? La disnea de esfuerzo, ya dijimos, en escala clásica, la más frecuente, ¿no?, determina que un primer grado corresponde a la disnea a gran esfuerzo. Recuerden ustedes que la tolerancia a la actividad física está en relación con la edad y con el condicionamiento físico del paciente. Por eso hay que identificar este tipo de tolerancia del paciente para definir lo que es una disnea a gran esfuerzo. Basado en este criterio, una disnea a gran esfuerzo es cuando el paciente se siente dificultad de respirar cuando hace actividades que normalmente no le producían esta dificultad, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, ¿no? La disnea a mediano esfuerzo ya tiene una denominación un poquito más precisa, ¿no? Dicen que es la disnea cuando el paciente siente al momento de caminar en terreno plano, unos 100 metros o una cuadra, o cuando trata de subir un piso, ¿cierto? En el caso de tema de suben unas escaleras, ¿no? Y la disnea a pequeño esfuerzo es la dificultad que se presenta cuando el paciente realiza actividades básicas de mantenimiento. Cuando el paciente habla, cuando el paciente come, el paciente al momento de peinarse, de vestirse, el paciente en estos casos, probablemente si ustedes hacen una historia clínica, tendrían que tener muchísima paciencia porque el paciente se cansa al hablar, ¿no? Se expresa con frases cortas, palabras cortas, etcétera, y cuando come también come de manera pausada por partes, por episodios, ¿no? Y finalmente ya cuando es completamente ya intolerante, ¿no es cierto?, para una mínima actividad física, el paciente tiene obviamente una disnea de reposo, ¿no? El paciente no hace ningún tipo de actividad y el paciente se siente fatigado, se siente con sensación de que se está ahogando,
¿no? En cuanto a las líneas posicionales, tienen ustedes la ortopnea u ortopnea, ¿cierto? En la cual la disnea se presenta con el paciente cuando adopta el decúbito dorsal, y el paciente se ve obligado entonces a estar en una posición sentada, semisentada. Esa es la ortopnea. La trepopnea, ¿no es cierto?, es cuando el paciente más bien siente esta dificultad cuando adopta un decúbito lateral. Entonces, la trepopnea puede ser una trepopnea derecha o izquierda. Esto, por ejemplo, pueden ver ustedes en el paciente que tiene, por ejemplo, un gran derrame pleural, ¿no? Si el derrame pleural está en el lado derecho, el paciente va a tener la tendencia a tener el tórax derecho pegado a la cama, para que el tórax izquierdo, ¿no?, que está libre de enfermedad, pueda tranquilamente movilizarse y procurar la respiración. Entonces, si este paciente se echa sobre el lado izquierdo normal, entonces va a tener la dificultad y eso es, entonces tiene una trepopnea, en este caso una trepopnea izquierda. La práctica no tiene una explicación notoria o clara, ¿no es cierto? Es una situación inversa a la ortopnea, que el paciente se siente fatigado cuando está sentado y más bien se siente mejor cuando se echa, ¿no? Y la disnea paroxística nocturna, que es necesario también identificarla. En estos casos, el paciente tiene una tolerancia parcial al decúbito que puede durar 1 hora, 2 horas, al término del cual el paciente poco a poco comienza a sentir la sensación de ahogo y que le obliga al paciente a sentarse, ¿no? Entonces se presenta de manera episódica, después de un momento de tolerancia del decúbito. El paciente se sienta, inclusive puede levantarse de la cama, la sensación va disminuyendo poco a poco hasta que nuevamente, si se acuesta, nuevamente tiene. Esta variante, ¿no?, cíclica, recibe el nombre de disnea paroxística nocturna. Y es una disnea muy importante porque descartadas las crisis asmáticas nocturnas que puede tener un paciente, la disnea paroxística nocturna está asociada a una falla del ventrículo izquierdo. Es una disnea característica de insuficiencia ventricular izquierda. Solamente las crisis asmáticas nocturnas sería el diagnóstico diferencial en el caso del aparato respiratorio. Ahora, desde el punto de vista de la etiopatogenia, miren ustedes, la disnea puede ser de índole respiratoria, de índole cardiovascular, una disnea que ustedes ya han visto en relación con el síndrome anémico, llamada la disnea de transporte, y por las influencias corticales, el paciente puede tener una disnea de tipo psicógena. Entonces, la disnea psicógena yo creo que se hace por descarte, porque todo paciente con una disnea verdadera de por sí está ansioso, está intranquilo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de catalogar a un paciente como disnea psicógena. La disnea psicógena generalmente se hace por descarte, después de haber descartado estas dos situaciones fundamentales, respiratoria y cardíaca, que son los que más frecuentemente nos da problemas en en las situaciones clínicas, ¿no? La línea de transporte relacionado con la anemia yo creo que es bastante eh, fácil en cierta forma de poder identificar, debido a que el paciente, para que tenga esta disnea, tiene que tener pues, un cuadro anémico bastante severo, importante, ¿no es cierto? Entonces, ahora, no es raro que estos, obviamente, mecanismos tranquilamente se puedan juntar. Un paciente con una patología cardíaca puede tener una neumonía y obviamente se juntan, ambos procesos se pueden juntar, pero desde el punto de vista de etiopatogénico es bueno que ustedes recuerden esta división. Ahora, desde el punto de vista respiratorio, miren ustedes, los procesos son bastante extensos. Cualquier lesión que tenga la suficiente extensión dentro del parénquima pulmonar, independiente del tipo, va a ser suficiente para que produzca alteraciones en el intercambio gaseoso. Problemas bronquiales, parenquimales, intersticiales, vasculares, pleurales, problemas de la pared torácica, ¿no es cierto? En caso de la disnea de tipo cardiovascular, como les he mencionado, está relacionado con la falla ventricular izquierda. Cualquier situación que genere falla del ventrículo izquierdo y conlleve o conduzca al paciente a una insuficiencia cardíaca, el paciente va a tener disnea como manifestación fundamental, ¿no? Muy bien. En cuanto a la etiopatogenia, acá simplemente para que ustedes tengan en cuenta, en la disnea de tipo respiratoria puede haber por alteraciones de las por enfermedad de las vías aéreas. Recuerden, la vía aérea diferenciamos nosotros en vía respiratoria alta por encima de la glotis y vía respiratoria baja por debajo de la glotis. En las vías respiratorias altas, como puede haber, por ejemplo, en el edema neurótico, o puede haber una obstrucción por un tumor en la laringe, qué sé yo,
La disnea fundamentalmente se presenta y el paciente tiene dificultad para inhalar. Entonces, podría ser tranquilamente catalogado como disnea de tipo inspiratoria, ¿no? Y generalmente el paciente, cuando fuerza la inspiración, en este caso, genera un ruido de tonalidad alta o a veces de tonalidad baja que se llama estridor laríngeo, la parte aguda. O cuando es de tonalidad baja se llama cornaje, ¿no? Eso nos habla de una obstrucción de la vía respiratoria alta y genera entonces una disnea durante la fase inspiratoria. Cuando hablamos de día expiratorio, como ocurre en el asma o en el EPOC, la mayor dificultad que tiene el paciente es durante la expiración. En consecuencia, es una disnea de tipo expiratoria y el aire cuando es expulsado, obviamente genera un ruido también de tonalidad alta, ¿no? Semejante a un silbido y por eso se llama sibilancias, ¿no? Sibilancias. Otro tipo de origen de la disnea puede estar obviamente por enfermedad del parénquima. Cualquier enfermedad del parénquima de suficiente extensión va a producir alteraciones en el intercambio gaseoso y va a generar obviamente disnea. Tenemos, por ejemplo, el distrés respiratorio del adulto o edema pulmonar agudo no cardiogénico, una neumonía extensa, una bronconeumonía, una fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, una bronquitis crónica, ¿cierto? Un paciente con embolia pulmonar. Entonces, cualquiera de estos procesos, obviamente, pueden producir tranquilamente también disnea, ¿no? Muy bien. Enfermedades vasculares pulmonares, ya dijimos que la disnea es un marcador importantísimo en el tromboembolismo pulmonar. Igualmente, si hay interferencia en el espacio pleural, neumotórax, derrame pleural, ¿cierto? También va a presentar el paciente disnea por interferencia mecánica. Alteraciones de la pared torácica, el paciente no puede movilizar la bomba torácica por alteración neuromuscular, poliomielitis, Guillain-Barré, miastenia, ¿no? O los pacientes que tienen, pues, defectos de la caja torácica estructurales bastante severos, como cistoescoliosis, etcétera, ¿cierto? Que obviamente imposibilita la capacidad de funcionamiento de la bomba respiratoria, ¿no? El tipo cardiovascular, ya hemos mencionado, la falla ventricular izquierda, lo que llaman la disnea de transporte y generalmente la disnea psicógena, ¿no? Nuevamente, la disnea psicógena hay que hacer el diagnóstico diferencial solamente por exclusión después de haber ya descartado los otros tipos de disnea, ¿cierto? Se trata de un paciente que no tiene ninguna patología anterior que hemos mencionado, solamente tiene un desorden de tipo afectivo, emocional, una carga emocional próxima, etcétera. Son problemas que con mucha frecuencia van a ver ustedes en emergencia, ¿no? Especialmente con gente joven, ¿no? Dijimos que las estructuras subcorticales regulan el patrón respiratorio, ¿no? Y el patrón respiratorio puede alterarse y algunos libros consideran este tipo de patrones de la respiración también equivalentes a disnea, ¿no? Pero en última instancia no necesariamente son una expresión de disnea, pero sí hay una modificación del patrón respiratorio. ¿A qué me refiero? Que la inspiración y expiración sigue un ciclo más o menos determinado, y el paciente va a tener la posibilidad de poder nuevamente volver a respirar. Tiene la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul. La respiración de Cheyne-Stokes es una respiración, van a ver ustedes acá, es una respiración, acá la Cheyne-Stokes en la parte baja, empieza a tener ventilaciones, aumenta la ventilación, tiene un periodo de apnea y nuevamente para la respiración. La segunda, el paciente tiene una respiración acá, la llamada respiración acidótica, llamada respiración de Kussmaul, ¿no? En los pacientes que tienen acidosis, esta es la forma de compensación. Otra respiración es la llamada la respiración de Biot, que es una respiración obviamente irregular, ¿no? Tanto en amplitud como en intervalo. Y la respiración atáxica, que es tremendamente irregular. Y finalmente el boqueo, ¿no? Estas son las situaciones de alteración. El otro problema que podemos hablar es obviamente la cianosis. La cianosis, en última instancia, viene a ser la coloración azulada de la piel. Y esto se debe a un aumento de la proporción de hemoglobina reducida que tiene que estar por encima del 5%. Los lugares ideales para poder evaluar, ¿no? Son los lugares más irrigados, como son la lengua, el pabellón auricular, etcétera, ¿no? Y hay que diferenciarlo de otras situaciones y hacer diagnósticos diferenciales. Recuerden que dentro del color de la piel, uno de los elementos que interviene es precisamente la cantidad y la calidad de la hemoglobina.
Entonces, la cianosis podemos hacer la diferenciación primeramente con una diagnóstico diferencial con una arquidiosis, que es intoxicación por plata, ¿no? Y la cianosis verdadera lo catalogamos como una cianosis central y una cianosis periférica. Y puede haber una combinación de ambas, que es la cianosis mixta. Esta cianosis también puede ser originada por la presencia de otros pigmentos en la sangre, como la metahemoglobina y la sulfohemoglobina, ¿no? Acá tienen la clasificación: cianosis periférica, centrales, cianosis mixta, cianosis diferencial y las cianosis producidas por otros tipos de hemoglobina, como la metahemoglobina, la sulfohemoglobina y algunos tóxicos, ¿no? Se llama una cianosis central y periférica, hay que hacer la diferenciación. La cianosis central está todo en la sangre, obviamente está cargada de anhídrido carbónico, y por eso obviamente se ve no solamente en la parte distal de las manos, sino se ven también las mucosas. Y como no hay alteración de la circulación, se llama la cianosis, o la extremidad está caliente, ¿no? No porque tenga fiebre, sino simplemente porque conserva su temperatura, ¿no? Como son situaciones crónicas, generalmente están acompañadas de acropaquia, o sea, el dedo en palillo de tambor, y la respuesta que puede haber del organismo es precisamente frente a la insaturación o a la proporción elevada de anhídrido carbónico, la médula comienza a producir más glóbulos rojos y el paciente tiene poliglobulia. En cambio, en la periférica solamente se ve la cianosis en la parte distal de las manos. Y como se debe a la lentitud circulatoria, el problema es, obviamente, la extremidad está fría, no compromete las mucosas, es fría, no hay acopaquia, no hay poliglobulia, y más bien mejora con situaciones en las cuales uno puede estimular la circulación a ese nivel, ¿no? La cianosis central, ustedes, obviamente, puede ser de causa respiratoria, ¿no es cierto?, en la cual se produce una alteración bastante severa de la eliminación del anhídrido carbónico. Por eso aumenta la carboxihemoglobina. Puede ser también de causa cardiovascular cuando hay mezcla de sangre arterial con sangre venosa, ¿cierto? Y también por la presencia de algunas hemoglobinas anormales, como la metahemoglobina, la sulfohemoglobina, ¿no? Hay una serie de, ¿cómo se llama?, de otros datos. En la cianosis periférica, como hay estancamiento de la circulación, lentitud circulatoria periférica, hay una mayor extracción de oxígeno por los tejidos y en consecuencia hay más espacio en la hemoglobina para fijar anhídrido carbónico, y por eso estos pacientes tienen esta capacidad solamente a nivel central, ¿no? A nivel periférico, perdón, ¿no? Entonces, no tienen cianosis en las mucosas, solamente en los dedos, a nivel de las uñas puede verse solamente eso, y con la extremidad fría, precisamente por eso. Algunas preguntas que hay que hacer: ¿cuándo se desarrolló? ¿Cuándo se produjo? Los labios están azules, el lecho está, unguial está azul, todo el cuerpo está azul, ¿no? Factores agravantes que pueden haber habido, debido a exposición al frío, como ocurre ¿no?, en algunas enfermedades, como con vasoespasmos por el frío, ¿no? La elevación se ha ido a alturas fuera del nivel del mar, y cualquier otra situación que tranquilamente presente el paciente para poder hacer una integración y determinar qué es lo que está pasando con respecto a esto. Finalmente, tenemos el dolor torácico. El dolor torácico, ¿no es cierto?, es una sensación que es muy difícil de evaluar, teniendo en cuenta de que la inervación de una serie de vísceras, ¿no?, son llevados por los ganglios torácicos dorsales, los nervios intercostales y ramas supraclaviculares, que están inervando una serie de órganos, tanto de la pared torácica como dentro del tórax, ¿no? Es una bastante amplia y complejo, por eso hay que evaluar, ¿no? Por desgracia, muchos dolores torácicos a veces son de causa también emocionales, ¿cierto? Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que la intensidad es variable, ¿no? A veces no necesariamente un dolor leve significa una enfermedad leve. De repente el paciente tiene una enfermedad realmente importante, ¿no? Entonces, acá son las estructuras que pueden producir dolor: la pared torácica, por ejemplo, la pared misma, columna dorsal, los nervios, pleura, pericardio, mediastino, esófago; extratorácicas, columna cervical, vesícula, estómago, páncreas, etcétera, ¿no? En consecuencia, hay dolores locales, hay dolores propagados, dolores referidos, ¿no es cierto?, y dolores psicógenos, 30%, ¿no? Dolor referido, por ejemplo, patología coronaria, gástrica, vesicular; dolor propagado en caso de afección de las columnas, ¿no es cierto?, compresiones radiculares, ¿no es cierto?, y también el dolor por fractura costal o irritación o inflamación de los músculos intercostales, ¿no?
procesos broncopulmonares, etcétera, cualquier proceso broncopulmonar, pero para que se afecte y produzca dolor, tiene que haber estimulación de o irritación de la pleura parietal. O sea, la pleura parietal es la única que tiene, obviamente, tiene terminaciones nerviosas dolorosas, ¿no? De tal manera, entonces, que cualquier proceso pulmonar, para que genere dolor, debe estar estimulando o irritando la pleura, ¿no? Igual en el tromboembolismo, si no se ha visto, no se sabe exactamente cuál es el mecanismo, el paciente tiene dolor, ¿no? Y lo demás, necesariamente tiene que haber una irritación de la pleura parietal, ¿no? Procesos no pleuropulmonares, que hemos mencionado cardiopulmonares, obviamente hay que tener en cuenta porque hay haber dolores referidos al tórax, procedencia del corazón, después dolores coronarios, el de la pericarditis, la disección de aorta, procesos digestivos, ¿no? La patología biliar, pancreatitis, úlcera péptica, esofagitis, hernia del hiato, etcétera, puede también referirse al tórax. Procesos osteomusculares, neuritis, contusiones, fracturas costales, enfermedades de la mama y finalmente problemas psicógenos que mencionaba. Está de más decirles que el dolor debe ser evaluado en todas sus características, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen, localización, intensidad, irradiación, factores asociados, factores que lo incrementan, factores que lo disminuyen, factores agravantes, etcétera, etcétera, duración, síntomas asociados para poder hacer una calificación apropiada. Algunos tipos de dolor frecuente que van a encontrar ustedes es el dolor pleurítico, el que más nos interesa. Es un dolor localizado que aumenta con la tos y la respiración, ¿no es cierto? No tiene ninguna variación con respecto a la presión que pueden hacer sobre el tórax, ¿no es cierto? Y está acompañado de tos seca. El dolor pericárdico, que tiene las características, obviamente, de un dolor ¿no? Cardíaco, retroesternal, gravativo, que mejora cuando se siente, adopta la posición inclinada hacia adelante, posición maometana, dolor esofágico, bueno, obviamente en el reflujo gastroesofágico, en la esofagitis, puede haber dolor también referido al tórax, dolor isquémico coronario, tienen ustedes obviamente, ¿cierto? Un dolor de los músculos esqueléticos, ¿no? Traumatismo, inflamación de los músculos, mialgia intercostal, como he mencionado, pueden tranquilamente ser también origen de dolor. El dolor aneurismático, obviamente terrible, obviamente intenso, ¿cierto? Por desgarro de la aorta. Y finalmente el dolor psicógeno, que es un dolor obviamente que tiene una serie de variantes, ¿no? Que también hay que hacer diagnóstico por diferentes temas después de haber hecho el descarte de enfermedades que pongan en cierto riesgo la vida del paciente, ¿no? Estos son los dolores potencialmente graves que pueden afectar la vida del paciente: tromboembolismo pulmonar, neumotórax a tensión, neumomediastino, ruptura esofágica, infarto de miocardio y aneurisma disecante de la aorta. Bien, chicos, esa es toda la información. ¿Ya? Voy a dejar pase a la próxima exposición del otro docente.